Shalom Aleichem y bienvenido a la clase de esta mañana. Estamos continuando en esta mañana lo que es la clase de Shulchan Aruch. Estamos en el tercer volumen. Estamos mirando lo que es Rosh Hashanah y estamos mirando la oración de Musaf en Rosh Hashanah. En el capítulo 10 del tercer volumen de Shulchan Aruch, Yaku Yosef, aquí vamos a entrar en lo que es las órdenes, el orden de la tefilat del Musaf de Rosh Hashanah, Teshuvah Gedolah. En el texto de oración de Musaf de Rosh Hashanah debe leerse Et Musfe en plural de Yom HaZikaron y no Et Musaf en singular, incluyendo así el Musaf de Rosh Chodesh, igual en el primer y segundo día de Rosh Hashanah. Si dijo Et Musaf, de todos modos cumplió con la tefilá. También es correcto decir en el Musaf Akedat Yitzhak Lezar Or Tizkor. Algunos acostumbran de decir Akedat Yitzhak Lezera Yaakov. En Rosh Hashanah, que recae en Shabbat, recuerden el Musaf en ambos días, Et Yom HaShabbat Hazeh Ve'it Yom HaZikaron Hazeh. Se confundió solamente pronunciando Et Yom HaZikaron Hazeh, cumplió de todas maneras. Asimismo en Rosh Hashanah, Shabbat, debe finalizar la bendición del Shofarot, así diciendo, así Shomer Kol Teruot Amo Israel Berachamim, omitiendo decir Hayom, hoy, puesto que en esa circunstancia no se toca shofar en Shabbat. Es nuestra costumbre recitar el versículo Uayom Semachatem Uv Moadechem antes de decir la bendición de Shofarot, aun cuando en este no se nombra el shofar sino a los hatzot, las trompetas. Las mujeres pueden rezar la tefilá de Musaf en Rosh Hashanah, dado que en esta oración figuran muchos versículos de ruego y misericordia. Algunos opinan que incluso están obligadas a decirlas. En cambio, durante el resto del año, excepción hecha en Yom HaKippurim, las mujeres están exentas de rezar la oración de Musaf. Sin embargo, si lo desean, pueden hacerlo. No se debe de interrumpirse hablando entre los tequiot de Yosef, que se escuchan sentado, a las de los Meomed de pie, puesto que según los poskim, los intérpretes o legisladores rabínicos, los principales tequiot son las de los que se oyen de pie, Meomed, y la bendición que recae también sobre ellas. Por lo tanto, es obligatorio para el toquea y para el público oyente no interrumpir entre ellas. Se interrumpió y habló entre los tequiot de Meyoshev a las de Meomed, de manera no se repite la bendición. Eventualmente está permitido hablar entre los tequiot por algo imprescindible para la continuación de la tefilá o del shofar, y toda vez que terminó de oír las tequiot de Meyoshev, de manera está permitido al Hazán y al público entonar los versículos Hashem, Shamati, Shemaha, Yaveiti entre la Midá y el comienzo de la Hazara de Musaf, como se aclaró anteriormente. Igualmente, responder el saludo a quien no se debe respeto, el que se le debe respeto, está permitido entre tequiot de Meyoshev a las de Meomed. Finalizando la oración, al terminar el Hazán de recitar Aleinu Leshabeach, hace sonar el shofar nuevamente, esta vez en una nota de Teruah Gedolah, la gran Teruah, para confundir al Satán y impedir a que acuse a Israel el que en ese momento se dirijan a sus casas para comer y beber, y no temiendo del día del juicio
del día del juicio. En Shabbat y los días festivos, Yom Tov, está prohibido hacer sonar el shofar, solamente se permitió en Rosh Hashanah cuando hay necesidad del mitzvah. En consecuencia, está prohibido hacer sonar sin necesidad después de la tefilá, puesto que ya cumplió la mitzvah. A los niños menores de bar mitzvah, pero ya en edad educacional, 6 o 7 años, de acuerdo a su capacidad mental, se les puede permitir practicar con el shofar sin ninguna duda. Muy bien, tenemos ahora algunas reglas sobre el Rosh Hashanah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihye bevaro. Algunas reglas sobre Rosh Hashanah, Perate Denim, Behalachot Rosh Hashanah. Comen, beben y regocijen los días de Rosh Hashanah, confiando en que con el favor y la gracia de Dios, el juicio será benigno para todo Israel. Estos son nuestros deseos para todo el pueblo judío en todos los confines del mundo. No se ayuna en los días de Rosh Hashanah. Se estima de que se demorarán los tefilot de Shacharit y Musaf hasta pasado el mediodía. Bebe agua, té o café antes de la oración, de tal manera que no esté en ayuna. Mayor razón cuando en Rosh Hashanah sucede en Shabbat. Lo aconsejable en este caso es que el Hazán no delate en demasiado las oraciones. Asimismo, los encargados de vender la mitzvot deben apurar en cumplir su cometido. De este modo, permitan al público comer antes del mediodía. En almuerzo se alimenta en exceso en la comida y beba, ya que se podría conducir a ligera en su conducta en relación al día del juicio. Por lo tanto, come y bebe de forma moderada. En gran manera de esto depende que siga denotando en su rostro el temor de Dios. En oración de gracia, en lo que es Birkat Hamazon, se incluye a Ya'aleh Beyavo, y eso se dice en el Beyom Hazekaron Hazem. Si se olvidó decirlo, no repite, pero si lo advirtió antes de comenzar la siguiente bendición, inserta ahí mismo la verajá de Baruch Asher Natan y Amin Tovim, etc., con Shem Umalchut completa. Luego continúa la última bendición de Hayatov Behamatev. Cuando Rosh Hashanah cae en el Shabbat, se dicen los 3 versículos de Sidakateja al final de la oración vespertina. En algunas comunidades no lo dicen. En cada quien debe actuar de acuerdo como se le hacen en su Bet HaKnesset. En el lugar donde se acostumbra decir Abeinu Malkeinu en Shabbat, lo dicen antes de Sidkateja. En la segunda noche de Rosh Hashanah comienzan la oración nocturna con el verso Jon Tajon. Luego rezan de acuerdo como lo hicieron la primera noche. Cuando en la segunda noche es Motzei Shabbat, la terminación de Shabbat, incluyen en la Amida el párrafo de Vatodeinum. En este caso el orden de Kiddush es el siguiente: Yayin, que es el vino, la bendición del vino, el Borei Peri HaGefen. Segundo, el Kiddush, la bendición de la fiesta, Mekadesh Israel Bayom HaZekaron. Ner, que es la bendición de las velas, Borei Meorei HaEish. Y cuarto, Havdalah, la bendición terminando Shabbat, Hamavdil Ben Kodesh Le Kodesh, diferente. El quinto, Zeman, la bendición de Shechianu y Manu Lesman Hazeh. En cuanto a decir la bendición de Shechianu en el Kiddush, también en la segunda noche, nuestra costumbre clara, conforme al dictamen de Shulchan Aruch, aun cuando no tenga un fruto nuevo sobre la mesa, de conseguirlo o de tener alguna ropa nueva para estrenar y la pone delante suyo en el momento del Kiddush. Piensa en ellos al decir el Shechianu. De todos modos, si no consiguió y no los tenía a su alcance, no es un impedimento decir Shechianu en el Kiddush. En general, las mujeres no bendicen Shechianu al encender las velas de la primera y segunda noche de Rosh Hashanah
Al escuchar el shehiyanu en el Kiddush, pueden pensar también en las velas que ya encendió y la tradicional servir en la mesa las frutas, verduras sobre las cuales se dicen Yahir Razón. También la segunda noche, como hemos mencionado anteriormente, las frutas y verduras que fueron arrancadas por un gentil, o sea, un no judío, en el primer día de Rosh Hashanah están prohibidas de comer el primer y segundo día de la fiesta. Debe esmerarse de cuidar la santidad de estos días festivos, no incurriendo Chas v'Shalom en alguna de las prohibiciones de la Torah o de los Jajamim que rigen específicamente en esos días de Yom Tov. El segundo día de Rosh Hashanah por la mañana, si se entonan las canciones especiales de ese día, como lo primero, lo hacen después de la oración de Shachari, que es la oración de por la mañana, al terminar Kadish Tet Kabel. Bueno, hemos visto ya lo que es las leyes de Rosh Hashanah. Vamos ahora a entrar en algo que se llama el ayuno, que esto ocurre, se llama siguiente, el ayuno de Gedalia. Y esto es algo que ya hemos pasado, siendo que nosotros estamos ya entrando al 15 de Av, hoy el día 14 oficialmente, pero esta noche comienza el 15 de Av de 5771, y aquellos que no saben, el 15 de Av era un día festivo donde los enamorados se hallaban en el campo, mejor dicho, las mujeres solteras se reunían, y ahí los jóvenes judíos o los judíos solteros venían para escoger su esposa y se hallaban. Era como un gran shidukim, y era un tiempo de gran alegría. Pero antes de eso, como vimos en las clases que doy acerca de lo que era Tisha B'Av, que vamos a continuar eso en esta noche, y las leyes referentes de acuerdo al judaísmo, las clases de judaísmo básico de esta noche a las 8, vamos a continuar con eso esta noche. Pero es interesante que el ayuno de Gedalia es un ayuno que está escrito en Zechariahu, es decir, Zacarías, el capítulo 8, verso 19, y así dijo Dios: el ayuno cuarto, el ayuno quinto y el ayuno séptimo, el ayuno décimo, serán para la casa de Yehudá de regocijo, alegría y fiestas felices. Ahora, nuestras jajamí explicaron que en esto se dijo con referencia a 4 ayunos obligatorios, y son obligatorios. Y de aquí sabemos que aún las enseñanzas de los profetas es de Rabbanan. Y aquí que el Rambam menciona esto, pero nuestros jajamí explicaron que estos días con referencia a los 4 ayunos obligatorios son el ayuno cuarto, con alusión al ayuno 17 de Tammuz, el cuarto mes del año; el ayuno quinto, que es el 9 de Av, o Tisha B'Av, que es el quinto mes del año; el ayuno séptimo, que es el tercer de Tishrei, el séptimo mes del año; el ayuno décimo, el décimo de Tevet, décimo mes del año; y en consecuencia el ayuno séptimo, que es el Tzom Gedalia, que recae el séptimo mes del año a partir de Nisan, al día siguiente de Rosh Hashanah. Todo judío debe ayunar estas fechas en que ocurrieron graves dolores y sufrimientos del pueblo de Israel, para que de esta forma de despertar y abrir corazón a la Teshuvah, recordando nuestros malos actos a los nuestros antepasados que provocaron sufrimientos tan amargos. Así, recordando, retornaremos y mejoraremos nuestros hechos, como está escrito: y confesarán sus pecados y los pecados de sus padres. Se encuentra en Vayikra, capítulo 26, verso 40. Tzom Gedalia, o el ayuno de Gedalia, se lleva a cabo el 3 de Tishrei, fecha que fue trágicamente asesinado Gedalia, hijo de Ahikam, quien fue el gobernador de los judíos de Jerusalén, después de la destrucción de la primera casa santa, apagándose así la última esperanza de una pronta dependencia de reconstrucción del Beit HaMikdash
y de ahí en el año el exilio fue completo. Este es el motivo del ayuno, y debemos meditar seriamente en los pecados y errores cometidos en aquel entonces que provocaron tan grandes devastaciones en la Tierra Santa, y volver a caer en los mismos. Hasbe Shalom. El episodio completo ocurrió así después de la destrucción de Jerusalén y del exilio de la mayor parte del pueblo judío y Babilonia. Quedaron en Israel muy pocos hombres, en su mayoría campesinos. Sobre esos nombres el emperador babilonio Gedalia, hijo de Ahikam, dilectó amigos de Jajamim, y bajo la tutela del profeta Jeremías, también Jeremías se quedó en la Tierra Santa para apoyar a Gedalia. Bajo la dirección de Gedalia, la tierra destruida principió a curarse a sus heridas. Los labriegos que habían escapado a la tierra de Moab y comenzaron a regresar a sus campos, igual que aquellos que habían huido a Amón, demás país limítrofes. Los soldados judíos no habían querido rendirse y que se escondían en las montañas, volvieron a ocupar las tierras abandonadas y empezaron a trabajarlas, aceptando la realidad y esperanza de vivir en paz. Sin embargo, entre los militares había quienes no aceptaban a Gedalia y su gobernador dirigido por los Jajamim. Entre ellos se encontraba un hombre despiadado y cruel, descendiente de la familia real de David, Ismael, hijo de Natania. Dominando por envidia y aduciendo que de Gedalia no provenía de la familia real, planeó el homicidio de este después de asesinar a muchos de los que deseaban quedarse a vivir en paz en la Tierra Santa. A pesar que le previnieron a Gedalia sobre la posibilidad de que este atentado, nunca quiso darle mayor importancia, pensando que sus hermanos no llegarían a tremenda crueldad, y fue una comida cuando llevó a cabo su cruel plan. En medio de ella se levantaron Ismael y sus cómplices y dieron muerte a Manzaba, a Gedalia, y se quitó exclusive a los babilonios que se encontraban a sus alrededores, al de la casa del gobierno. Fue en ese entonces cuando escaparon de Egipto el resto de los judíos que habían quedado en la Tierra Santa por temor de la venganza del rey de Babilonia. La tierra de Israel quedó vacía y sus verdaderos dueños por muchos años. Por la muerte de Gedalia, hijo de Ahikam, establecieron los Jajamín este ayuno, es decir, por la derribación que tuvo en el destino del pueblo judío. El 3 de Tishrei recae en Shabbat. El ayuno se pospone para el día domingo, puesto que no se celebran ayunos públicos en Shabbat. La única excepción, como vamos a saber, es el Yom Kippur, que creo que en este año Yom Kippur, si no estoy equivocado, cae en Shabbat, excepción con Yom Kippur o Yom Kippurim. El 3 de Tishrei se ayuna desde la punta del alba hasta la aparición de las estrellas. Todas las reglas concernientes a los otros ayunos que hemos cubierto ya se encuentran explicados también más adelante, y vamos a verlo de nuevo aquí en el Shulchan Aruch. Vas a ver que en las clases que he dado en el judaísmo básico hemos cubierto estos temas del ayuno, pero vamos a repetir porque es bueno repetir lo que es cosas que hemos tocado, porque en la repetición nos fortalece en lo que es el aprendizaje. Ahora, estamos ahora en el capítulo 13 de Shulchan Aruch. Estamos entrando en los 10 días de Teshuvah, que comienza después de lo que es el Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah y Yom Kippurim. Durante los 10 días de Teshuvah se cuentan desde el primer día de Rosh Hashanah hasta Yom HaKippurim. Al finalizar la bendición de Amidah y la Hazará, decimos Amelech HaKadosh en el lugar de Hael HaKadosh. En estos días, Dios, bendito sea su nombre, evidencia su ordenado a sentarse en el trono de la justicia para juzgar al mundo, tal como figura en nuestros libros. Con su justicia mantiene el mundo. Por este motivo se cambia en la Amidah y se bendice Amelech HaKadosh, el Santo Rey. En este tiempo estamos bendiciendo al Santo Rey. Igualmente en Hashivam,
una décima bendición de la Amidá en días hábiles se sustituye por Hamelech HaMishpat, el rey de justicia. Equivocadamente, dentro de los 10 días de Teshuvah terminó la bendición de la Amidá con Ha'el HaKadosh. Se debe actuar que se le advirtió de inmediato y decir dentro del tiempo tarda en decir Shalom Aleja al Rabí y se corrige bendiciendo a Hamelech HaKadosh. Continúa con la tefilá. Lo notó una vez pasado el tiempo, unos 2 segundos aproximadamente. Debe regresar al principio de la Amidá, puesto que las primeras 3 bendiciones son de alabanza al Creador y se consideran una sola. Por lo tanto, quien se confunde en una de las estrellas vuelve al principio de la Amidá, si es que se lo advirtió después del tiempo especificando anteriormente y cuando no haya comenzado la siguiente verajá. La misma regla es quien está en duda de haber dicho Ha'el HaKadosh, Hamelech HaKadosh, y ya transcurrió el tiempo de Shalom Aleja Rabim. Le comienza la Amidá y significa estimar esto significa estimar con seguridad que habrá dicho Ha'el HaKadosh, habituado su lengua a decirlo durante todo el año. Algunos opinan que se repite 90 veces Baruch Atah Hashem, por supuesto sin pronunciar el apelativo de Dios, sino supliendo con Hashem o Hamelech HaKadosh, y más tarde en la mirada entre la duda si dijo Ha'il o Hamelech, no es necesario repetir. Otros discuten esta opinión y sostienen que en este caso específico no es útil de repetir 90 veces Hamelech HaKadosh, esencialmente, y así es esencialmente la regla. A pesar que los Jajamim que difieren, la regla es que si dijo Melech HaKadosh, el Rey Santo, en lugar de Hamelech HaKadosh, cumplió con la tefilá y no es necesario repetir. En la Hazaram, al terminar el público de recitar Kedushá, se juzga como concluida esa parte de la Hazaram y el párrafo de Atah HaKadosh o Atah HaKadosh para hacer la bendición independiente. Por consiguiente, si el Hazán se equivoca con el transcurso de los 10 días de Teshuvah, incluido Rosh Hashanah y Yom HaKippurim, diciendo Ha'el HaKadosh en lugar de Hamelech HaKadosh, y al querer corregirse había pasado el tiempo establecido, simplemente repite Atah HaKadosh. Durante los 10 días de Teshuvah, estamos hablando durante los 10 días entre Yom Kippur, Rosh Hashanah y Yom Kippur, al final de la bendición de Hashivah, una décima de la Amidá en los días hábiles, en lugar de decir Melech Ohev Tzedakah Mishpat, se dice Hamelech HaMishpat. Dijo equivocadamente Melech Ohev Tzedakah Mishpat, pero lo advirtió de inmediato dentro del tiempo que tarda a decir Shalom Aleja Revi, corrige diciendo correctamente Hamelech HaMishpat, y prosigue con la oración. De haberlo notado, pasando el tiempo después de comenzar a decir el párrafo Lemenim Velamadashenim, o asimismo en los párrafos subsiguientes, repite el principio de Hashivah para terminar la bendición correctamente, Hamelech HaMishpat. Luego continúa con la Menim Velamadashenim al Hasedikim, etc., en el orden acostumbrado. Está en duda y se dijo Melech Ohev Tzedakah Mishpat, Hamelech HaMishpat, o lo advirtió durante los siguientes párrafos, suspende de inmediato y repite desde el comienzo de Hashivah, continuando luego en el orden acostumbrado. Acabó la Amidá durante esos días de Teshuvah, notando que había dicho equivocadamente Ha'el HaKadosh o Melech Ohev Tzedakah Mishpat, o que está en duda de haber bendecido como correspondía Hamelech HaKadosh, Hamelech HaMishpat. Repite la Amidá completa con la condicionada antes así: si estoy obligado a repetir por haber dicho equivocadamente las bendiciones nombradas, heme aquí orando. De lo contrario, si dijo correctamente las bendiciones, que ésta se conceptúe como oración voluntaria,
y muy especialmente en este caso tratará de concentrarse en poner con su atención en la midá, en la medida de sus posibilidades. También Hazán, la noche Shabbat Shuvah, el que está entre Rosh Hashanah y Yom HaKippurim debe decir la bendición Mein Sheba, con figura después de la midá de Arbit Hamelech HaKadosh Shein como Hu. Se confundió y dijo Hael HaKadosh Shein como Hu. Si lo anotaba antes de decir la bendición final Baruch Atah Hashem Mikadesh Shabbat, vuelve y repite desde Magen Avot Bidbaro Malaché o Mahaye Meitim Be'amaro Hamelech HaKadosh Shein Kamohu, continuando con Hamaniach Leamom, etc., en el orden acostumbrado. De haber dicho la bendición final de Mekadesh Shabbat, no repite. Establecieron los Jajamim varias frases de los ruegos y alabanza para decir la midá durante los 10 días de Teshuvah, a saber, Zochreinu Lechayim, en el primer párrafo Magen Abraham, Mija Moja Ab Arahamam, en el segundo Mahaye Hameitim, Uchol Lechayim Tobim, antes de la penúltima bendición Hatov Shemcha, Usefe Chayim Berachá Beshalom, antes de la última bendición de Sim Shalom. Omitió decir Zochreinu y si lo advierte antes de decir Barajuk hasta Adonai, Magen Abraham vuelve y lo dice en continua de Melech Ozer Mashiach, pero si ya pronunció el apelativo de Dios, sigue la tefilá sin repetir y lo incluye en medio del párrafo de Shema Koleinu, puesto que ahí sí está permitido aumentar ruegos. Se percató de que no había dicho hasta después de Shema Koleinu, lo anexa después del párrafo de Olokai Netzor al final de la midá. La misma regla es si se olvidó Mija Moja Abarrahamam y ya dijo Ata Hashem Mahaye Hameitim. No repite en este caso, tampoco lo incluye en Shema Koleinu, por cuanto en esta frase es la alabanza y solo se permitió incluir ruegos de Shema Koleinu. Se omitió con Uchtov Lechayim, notando antes de decir la Ata Hashem Hatov Shemcha Urcha Nachel Lehodot, mientras que no haya pronunciado el apelativo de Dios, puede volver a anexar lo que olvidó. Si ya lo hizo, no repite y incluye al finalizar el OK Netzor. Igualmente, se olvidó Ufse Hayim y ya pronunció el apelativo de Dios de la última bendición de la midá. No repite, pero sí puede aumentar al final de la midá. Se confundió inclusive decir Ufse Hayim en parte donde corresponde decir Uchtov Lechayim Tovim en el párrafo de Veal Kulam, penúltima bendición de la midá, advirtiendo cuando ya estaba en Sim Shalom, donde realmente corresponde decirlo. No lo repite, puesto que ya dijo en la beraja anterior. Ahora, terminando con la midá, notó que uno dijo uno más de los 4 frases que incluye durante los 10 días de Teshuvah. La ley no es que no se repite. Sin embargo, pensó equivocadamente que se debía reparar su error repitiendo la midá, y eso comenzó a hacerlo. A tal circunstancia, si durante el transcurso del mismo recuerde que la ley dicta que no se repite, suspende de inmediato la oración, inclusive en el medio, y cualquier bendición. No debe, en el caso de Shacharit Mincha, seguir con la amidá, considerarla como una oración voluntaria. Exclusivamente en este caso de tratarse de la oración nocturna de Arbit, continúa con la intención de estar rezando con oración voluntaria, agregando a un ruego durante la misma. Durante los 10 días de Teshuvah, antes de decir Hashem Melech, Hashem Malach, en la primera parte de la oración dicen 2 veces Hashem Hu HaElokim,
Hashem Hu Elohim. También se aumenta en el Salmo Shir Hamalot Mi Amakim Keratija Hashem, al terminar la bendición de Yishtabak. La costumbre es claro que cuanto al que se dice en Zohreinu, Lehaim, la mitad inclusive en Shabbat Shuvah, sin considerarse en este ruego, no se debe incluir en parecerse a que los que está pidiendo su necesidad personal en Shabbat. Existe la opinión que durante los 10 días de Shuvah no se debe dormir durante las horas diurnas, igual como se acostumbra en los días de Rosh Hashanah. Pero en ninguna manera esta opinión es forzosa. Hay quien acostumbra no realizar bodas durante los 10 días de Teshuvah, en cuanto nuestra costumbre es animar a los que quieren llevar a cabo su nupcia en esos días cuando se trata de adelantar. A los Jajamim dijeron Zerezim Makdimim la Mitzvot, agiles los que adelantan el cumplimiento de los preceptos, especialmente cuando el joven cumplió ya los 20 años. Definitivamente no debe de tener en cuenta la opinión que se prohíbe y realiza su boda dentro de los 10 días de Teshuvah y tendrán la bendición de Dios. Después de la Midá, Shaharim y Minjá dicen Abeinu Malkeinu, también en Shabbat lo incluyen, y solo que omite decir las frases que hablan de culpa y pecado. Así la costumbre está basada en la costumbre de la santidad, por lo tanto es correcto actuar de tal manera. Únicamente en las sinagogas donde es tradicional no decir Abeinu Malkeinu y Shabbat Shuvah siguen sin renovar. Es la opinión de algunos Jajamim en que el día de Shabbat Shuvah se olvidó incluir Retzeh V'Halseinu en Berkat Hamazon. Ya comenzó la verajá en Hatov V'Hamativ, última de la oración. No es necesario repetir en otro Shabbat del año que se repite. La causa es que quienes sostienen que es mitzvah ayunar ese Shabbat, por lo tanto la comida formable, no serían obligatorios. No habría que repetir en caso de omitir Retzeh, pero hay Jajamim que discuten esta opinión. Y de todos modos se advirtió que no dijo Retzeh terminando con Bonei Yerushalayim. Antes de comenzar la bendición de Hatov V'Hamativ, dice la verajá de Asher Natan Shabbatot, que se incluye cuando se omite Retzeh. En cambio, en la noche Shabbat Shuvah es la opinión unánime que se omite de decir Retzeh V'Hatzlichseinu y debe repetir lo que es el Birkat Hamazon. Durante los días hábiles que se entregan los 10 días de Teshuvah, en el tiempo que se apremia la hora de Minjá, de todos modos, que si recitan Abeinu Malkeinu no lograrán decir Tahanunim Vayabor antes de que se acabe el tiempo del crepúsculo, 13,5 minutos después de la puesta del sol. Pueden omitirlo para alcanzar rezar los Tahanunim en su tiempo. Esos días, 10 días de Teshuvah, después debe ocuparlo principalmente en revisar sus hechos una vez y otra vez, arrepintiéndose de todas aquellas cosas que no están de conformidad a la Torah, y aumentar el cumplimiento de mitzvot, obras de caridad y buenas acciones en general. Dijeron los Jajamim en el Talmud, en Tomo el Kedushin 41, pensamientos permanentemente debe verse la persona a sí mismo como si la mitad de sus acciones son malas y la mitad buenas. Llevó a cabo una mitzvah y dicho de él, puesto que inclinó la balanza de justicia en su favor. Si cometió un pecado, ay de él, inclinó la báscula en su contra. Así figura el versículo: un pecado puede echar a perder muchas buenas acciones. Con mayor razón, en estos días, en la báscula de justicia está en las manos de Hashem, pendiente de que cada uno de nuestros hechos, el hacer. El tomo de Rosh Hashanah 16.2 del mismo Talmud agregamos los Jajamim, de los Benonim, los medianos, mitad obras buenas y mitad de las otras, quedan pendientes del juicio de Rosh Hashanah hasta Yom HaKippurim. Esa es la oportunidad que Dios le da para recapacitar y arrepentirse, mejorando, es decir, aumentando las acciones buenas, obras de las malas, y se escribe en el libro de la vida. De lo contrario, si no aprovechan la oportunidad de que el cielo le brinde, también serán sentenciados. Debemos entonces comenzar de inmediato a regresar a Dios antes que se oscurezcan las estrellas y iluminan nuestras almas.
Aun cuando siempre la propia acción de Teshuvá es buena al espíritu del hombre, durante los 10 días de Teshuvá, esta es más hermosa y aceptado inmediatamente. Esto aún según el Rambam en Maimónides, en capítulo 2, párrafo 6, sobre las leyes de Teshuvá. Nuestros grandes rabinos explicaron así el versículo de Isaías 55, verso 6. Busquen a Dios cuando se encuentra. Siempre se encuentra, pero durante los días que están con Rosh Hashanah y Yom Kippurim se halla más cerca o más cerca en el corazón de cada ser humano. Talmud Rosh Hashanah 18.1. Es por esto que estos días de Rosh Hashanah y Yom Kippurim, según las leyes para los hijos de Noé, también es aplicable, y es por eso se le estima o se estimula que también participan, porque es el día del juicio de todo ser humano. No debe pensar que el hombre que la teshuvá, al arrepentimiento, recae sobre los pecados que llevan hechos físicos exclusivamente, pero como el profanar el Shabbat, robar, comer alimentos prohibidos, definitivamente no es así. De la misma manera que es preciso arrepentirse de estos pecados, exactamente igual, es indispensable que la persona revise sus malas ideas y pensamientos y se arrepiente por el enojo, el odio, la envidia, la ambición desmedida por el dinero y los honores. De todos estos también es necesario corregirse, hacer una examinación propia. Más aún, estos pecados pasivos son más difíciles de quitar que aquellos que llevan hechos físicos, puesto que el hombre se habitúa a ellos y solo con mucho esfuerzo puede expulsarlos de su mente. Está dicho: abandone el culpable su camino y el perverso sus malos pensamientos, que regrese a Dios y Él, hablando de Dios, y Él perdonará con su grande misericordia, o su misericordia grande. Es decir, si nosotros abandonamos el culpable de su camino, el perverso sus malos pensamientos, Dios nos perdonará. Esto realmente involucra una teshuvá, un arrepentimiento profundo. Es Dios que perdona, y una vez que sabemos que nosotros hemos revisado esto, podemos salir con la seguridad, sabiendo que Dios nos ha perdonado y estamos libres por lo que Dios ha hecho. El hombre o la mujer que regresa a Dios no debe atormentarse pensando que ya no podrá alcanzar la elevación espiritual de los sadiquim, los justos, a causa de sus pecados o culpas anteriores. Esto es la realidad de nuestra sagrada Santa Torah. Por el contrario, él es amado, querido delante de Hashem, como si nunca hubiese pecado. Aún más todavía, el premio que se le espera es muy grande, puesto que él probó el engañoso sabor de los pecados y se apartó de ellos, esforzándose en dominar sus instintos. Los Jajamín dijeron: la posición que pueden alcanzar quienes regresan a Dios, los mismos sadiquim no la pueden lograr. Es decir, que la jerarquía de ellos es más elevada de la que aquellos que nunca pecaron, por motivo que los Baalei Teshuvá tienen que esforzarse para dominar sus instintos, y que aquellos que siempre fueron sadiquim. Es tan grande la teshuvá, el arrepentimiento, que está misma cerca a la persona de Dios, como dijo el profeta: regresa a Israel hasta Dios, tu Dios. La teshuvá acerca a los alejados. Ayer era odiado delante de Hashem, despreciado y manteniendo a distancia. Hoy es amado y apreciado, cercano y querido delante del Creador, protegido por la presencia divina. Por eso este concepto de teshuvá y de andar humilde delante de tu Dios es un concepto que embarca toda la Torah, y es la parte que podemos decir claramente es caminando con Dios, y nos llena con gracia y con bienes hacia nuestra vida. La parte primordial de teshuvá es el arrepentimiento, pero es correcto que el Baal Teshuvá, aquel que regresó a Dios, acepta sobre sí el llevar a cabo actos que borren sus pecados. Para ello no hay nada mejor que los 10 días de Teshuvá, que excluyendo Rosh Hashanah y Yom Kippurim sumen a 7 días en los que están incluidos en todos los de la semana.
Por lo tanto, debe proyectar su teshuvá cada día de estos por separados, actuando de tal manera que logre reparar sus malas acciones cometidas en los días igual a ese. Significa esto que el domingo se propone firmemente corregir todo lo que pecó a lo largo de cada día del año, y el lunes los pecados cometidos durante todos los lunes del año, y así sucesivamente. También durante esos días especiales puede aceptar sobre sí ciertas privaciones o limitaciones que ayuden a que se borren más rápido sus pecados, como no comenzar ninguna tarea terminando el Shabbat hasta pasados 72 minutos del puesto del sol. Como el dicen del Rabino Tam, de no comer pan horneado por un Yehudí o Pat Israel. Entonces son cosas que uno puede ir más allá de lo que puede hacer, y así por este estilo se impone otras buenas costumbres que no realiza durante el año, y esta forma de mostrar su verdadera teshuvá. Y es ahí que vamos a terminar en la clase de esta mañana. Hemos cubierto por gran parte todo lo que es Rosh Hashanah. Para la próxima semana, Dios mediante, vamos a entrar en las leyes de Shulchan Aruch sobre Yom HaKippurim. Esta va a ser la segunda parte, que vamos a cubrir lo que es Yom Kippur y todo lo que involucra en todo esto. Muy bien, quiero solo recordar a todos los que están en la clase inscrita, que por favor la contribución mensual lo haga posible haciendo su donación en línea o por Western Union, y me deja saber también por este medio a través de los caminos de Israel, avisándome. También quiero avisarles aquellos que están aquí en la Florida. He aceptado una posición de rabino en Sunny Isles, y yo lo he puesto por Facebook. Es muy importante que esté envuelto en Facebook, en mi Facebook de los Caminos de Israel, para que sepan de diferentes notificaciones que le doy a toda la gente. Vamos a estar dando clases aquí localmente en la Florida, y aquellos que están de afuera que pueden visitar, con mucho gusto les podemos ayudar, y vamos a estar muy envueltos en lo que es la comunidad de aquí, como también en otros países. Comuníquese conmigo, tiene alguna pregunta, llámanos, y esperamos ver más de ustedes en comunicación con correspondencia. Les deseo que tengan una buena semana, un Shavuot Tov, y recuerden esta noche a las 8 p.m. la clase de judaísmo básico, que vamos a continuar este tema de lo que es Tisha B'Av y algunas de las leyes que siguen en cuanto a eso. Les deseo un shalom, que tengan un buen día. Shalom.